Vamos a seguir hablándoles de otros asuntos de interés, de temas de actualidad, porque como saben, hace un año, como venimos contando, pues hace un año que irrumpió la pandemia del COVID en nuestro país y aquí en la provincia de Cádiz también, y muchos millones de personas pues tuvieron que enfrentarse a una realidad nueva y desconocida como es el mundo del teletrabajo. Hace un año, como decimos, un año después, pues empresas y trabajadores se siguen adaptando a esta realidad. Vamos a hablar de este asunto con Manuel Fernández Jaria. Él es especialista en bienestar del trabajo y coach de directivos. Muchas gracias por atendernos, Manuel. Encantada. ¿Qué tal? Encantado. Un placer de compartir este tiempo con vosotros. Igualmente, Manuel. Decimos, hace un año que irrumpió esta nueva realidad, este nuevo modelo de trabajo, el teletrabajo. Muchas personas tuvieron que hacer frente y que enfrentarse a este modelo, a este teletrabajo, y que a día de hoy pues se siguen adaptando a esta realidad. Hablamos de la eficacia del teletrabajo, que es dispar, incluso contradictoria. No sé en qué momento se encuentra el teletrabajo en nuestro país, en España, si se mantiene definitivamente, si se ha llegado para implantarse o desaparecerá cuando acabe esta crisis sanitaria. Bueno, lo que pasó en una primera fase de la pandemia no fue exactamente teletrabajo, sino lo que hizo la gente fue llevarse el ordenador a su casa. Sí. Eso no es exactamente teletrabajo y eso fue resolver una situación de emergencia para las empresas, con lo cual me imagino que la mayor parte de las empresas estarán súper satisfechas con el rendimiento de sus trabajadores y además se lo habrán hecho saber, ¿no? Porque esta parte del reconocimiento es una parte importante en la motivación. Claro. Posteriormente hemos ido viendo que esta modalidad de trabajo, que ya estaba en España muy ocasionalmente en algunas empresas, mucho más extendida en el norte de Europa, pues se vio como una posibilidad de convertirlo en una modalidad del trabajo. Y no solo eso, sino en un cambio de paradigma de las organizaciones y de la relación del trabajo. La idea de que alguien pudiese trabajar en su casa y rendir y resolver los problemas que la organización necesita a distancia era una cosa que iba a llegar de manera más importante a nuestro país en los próximos 10 años, pero se ha acelerado todo. Y en eso ha habido empresas que han visto la oportunidad y, por tanto, ya han decidido implantarlo como una modalidad de trabajo y Sí. otras que volverán a la normalidad anterior porque, bueno, el teletrabajo implica dos cosas: desarrollar la confianza y establecer compromiso. Y estas dos palabras son complejas en el mundo del trabajo, donde estamos muy acostumbrados a la presencialidad. De hecho, en muchas empresas se paga por ir a trabajar, incluso en administraciones públicas, simplemente por ir. Es decir, los objetivos, los proyectos, avanzar en las orientaciones que tiene la organización, aportar valor, pues parece que es una cosa que estamos descubriendo ahora y, bueno, en este sentido, pues lo que ha pasado es que ya se ha acelerado incluso hasta una normativa para que el teletrabajo pueda ser una modalidad de trabajo. Y Manuel, ¿qué ventajas o qué beneficios tiene el teletrabajo para las empresas y para los trabajadores? ¿Y cuáles serían las claves pues, para entender el futuro de esta forma de trabajar, de este modelo de trabajo? Bueno, hay, como en todo, hay ventajas, hay inconvenientes. Yo me quedo sobre todo con las ventajas. Ventajas en lo que hace referencia a la calidad de vida del trabajador, ventajas en todo lo que hace referencia a la huella medioambiental, la posibilidad de ocupar áreas geográficas menos masivas, mejorar la calidad de la vida de las personas, apelar a la responsabilidad. Yo creo que hay muchas ventajas que afectan directamente a las empresas, a los trabajadores. A nivel de empresas también puede implicar reducción de costos, pero más allá de esto, sobre todo una conexión emocional con la organización. Por lo tanto, el hecho de que mi plantilla esté conectada emocionalmente con lo que hacemos, se sienta a gusto en el trabajo, pues yo creo que es la base para aumentar la productividad. Inconvenientes, bueno, habrá que estar atento. Ahora mismo ya empezamos a competir con gente de todo el mundo. Por lo tanto, la gente deberá estar muy atenta a ofrecer su mejor versión, a ofrecer valor a las organizaciones, porque igual que la empresa puede deslocalizarnos, también puede deslocalizar a los especialistas y a los técnicos. En ese sentido, yo creo que aumentará esa exigencia y también los profesionales tendrán que hacer repensarse a nivel de productividad. En cualquier Manuel, caso, yo creo que es sí. una buena medida, sobre todo para conciliar también. Uh-huh.
Este modelo de trabajo, como bien sabes, se ha regularizado en nuestro país, configurando la primera ley del teletrabajo que entró en vigor en octubre del año 2020. Para afrontarlo, ¿no? Para aprender hay que aprender a teletrabajar bien, a aprender a ser productivo y a cumplir una serie de medidas y de normas básicas. ¿Qué hábitos o qué consejos pues debemos seguir para que funcione de la mejor manera el teletrabajo y seamos pues los más productivos posible trabajando desde casa? Sí, efectivamente, la ley del trabajo a distancia, que es el nombre que tiene, al final empieza a regular con cierta flexibilidad todo este nuevo paradigma en el trabajo. Luego hay otra parte muy importante que las organizaciones tienen que ayudar a los trabajadores, mentorizarlos incluso, de hecho es parte de mi trabajo ahora mismo, Sí. para que puedan teletrabajar de manera productiva. Es decir, pensamos que este cambio es un cambio absolutamente radical y además es un cambio de hábitos, es un cambio de rutinas y, bueno, nuestro cerebro emocional todo esto lo tiene que interpretar de forma progresiva. Por tanto, no solo es decirle a la gente que esté en su casa, sino que están cambiando muchísimas cosas que hacen referencia a nuestros hábitos. Y los hábitos es una cosa que cada vez que nosotros queremos modificarla, nuestro cerebro emocional luego ya se comunica con el cerebro cognitivo. Ajá. En primer lugar, empieza a ver las dificultades. Por lo tanto, mentorizar, acompañar, sobre todo tener mucha atención emocional, sobre todo al principio, yo creo que es parte de esa estrategia que tienen que desarrollar las empresas. Y luego, por supuesto, pues potenciar todo lo que sea, evitar el tecnoestrés, muchísimo apoyo al principio en todo el uso de las nuevas tecnologías, súper importante. Es decir, cuando yo llego a trabajar en mi casa, empiezo a tener dificultades con los equipos, con el trabajo en remoto, con los programas, con la ciberseguridad y en eso yo creo que las compañías tienen que invertir muy fuerte al principio para dar esa seguridad con las herramientas a los trabajadores. Y luego a partir de ahí, pues empezar a trabajar los hábitos, empezar a establecer rutinas, no descuidar en absoluto toda la parte de ergonomía, la parte de configuración del espacio de trabajo, bueno, buscar un área de trabajo que también sea confortable y sobre todo ayudarles a gestionar interrupciones, a planificarse. Bueno, son acciones que desarrolladas de manera mentorizada a lo largo de un tiempo va a permitir que ese tránsito al nuevo modelo de trabajo sea mucho, mucho mejor para los trabajadores y por descontado para las organizaciones y para los resultados. Claro. Según su experiencia, Manuel, ¿es igual el teletrabajo para el hombre que para la mujer? No sé si para la mujer pues, es más difícil, más complicado conciliar o trabajar, en este caso, desde casa. Bueno, lo que sí hemos visto, y además hay estadísticas en ese sentido de la encuesta de población activa, que la mayor parte del trabajo doméstico, el trabajo de conciliación ha recaído una vez más sobre el género femenino. Y esto es una cosa que debemos de trabajar desde las organizaciones, pero absolutamente ya, ¿no? Es cierto que no es lo mismo y si ha tenido que conciliar a alguien ha sido más el género femenino y esto yo creo que es un cambio de cultura que debe de empezar de manera individual por cada uno de nosotros. Sí que el teletrabajo habla de esta flexibilidad, pero la flexibilidad, como siempre, ha recaído más en la mujer que ha tenido que hacer mucho más esfuerzo en la conciliación. Y yo creo que esa es una parte de cultura que tenemos que trabajar el género masculino y empezar a entender de que estas cosas así no pueden funcionar. Sí, sí, efectivamente, ha recaído más sobre la mujer. ¿Hay en nuestro país, en España, suficiente concienciación o suficiente confianza de las empresas hacia los empleados y trabajadores para poner en marcha el teletrabajo? ¿O cree usted que está imperando o que impera todavía pues, la presencia, como decía antes, ¿no? de lo presencial, de lo físico? Sí, lo presencial, lo físico, venir, bueno, incluso hasta hace muy poco hubo una ministra que obligó a volver a fichar, ¿no? Una cosa decimonónica y muy poco propia en el camino en el que vamos, ¿no? Sabrá sus razones y si las razones eran evitar las trampas, yo creo que igual es ministra de otro país porque las trampas se seguirán haciendo. Yo creo que fundamentar el trabajo de las personas en la confianza es un reto que empieza por los directivos. Y algunas veces cuando trabajo con equipos y con personas me dicen es que no me fío de la gente con la que tengo en mi empresa. Entonces la pregunta que les formulo es ¿y entonces para qué los tienes? Si no te estás fiando, es que yo creo que tienes que repensar un poco eso. Yo creo que las organizaciones tienen que trabajar y potenciar todo este relato de empresa desde el propósito, desde los valores,
que aunque pueda parecer un eslogan, yo creo que al final es la pieza angular de las organizaciones, y empezar a desarrollar políticas de confianza con los trabajadores. Y la respuesta más habitual suele ser el compromiso. Muchas veces organizamos nuestra empresa en base a un grupo de personas que no aprovechan el compromiso. Y esto es una mentalidad de escasez en lugar de una mentalidad de abundancia. Muchas veces organizamos pensando en la gente que no cumple y nos olvidamos de la inmensa mayoría de las personas que cumplen con su trabajo y con sus obligaciones. Aparte, siempre podemos desarrollar objetivos, indicadores y hacer análisis de evolución sobre esos indicadores, con lo cual cada vez hay más metodologías para saber si realmente nuestros equipos están yendo en el ritmo y en la productividad que nosotros queremos. Desde luego que hay que pasar a la confianza como un factor diferencial. Nos quedan pocos minutos, Manuel, para terminar la entrevista. Me gustaría también preguntarte qué mensajes darías, ¿no? Lanzarías a las empresas pues, para que fomenten este modelo de trabajo, el teletrabajo, y que para que empiecen a aplicarlo, ¿no? entre los empleados en sus propias empresas. ¿Qué mensajes lanzarías a estas empresas? Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma. No hay nada que haya durado 100 años y de manera se haya mantenido en el tiempo. La organización del trabajo lleva más de 100 años. Estoy seguro que cuando a alguien se le ocurrió ofrecernos fines de semana libres, alguien pensó que era una situación muy disruptiva. Cuando se implementó las vacaciones anuales, alguien pensó. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma, y creo que las empresas tienen que estar abiertas a las nuevas culturas y a las nuevas maneras de organizarnos en el trabajo, colocando las personas en el medio. ¿Por qué digo las personas? Porque al final, cuando nosotros nos focalizamos en nuestros equipos, estos equipos se focalizan en los resultados. Por lo tanto, si nosotros potenciamos el trabajo en equipo, potenciamos que la gente esté bien en el trabajo, y además ahora yo estoy de profesor en la Universidad Oberta de Cataluña y trabajo con futuros directivos, y justamente les digo que este es el cambio de paradigma, enfocarnos en las personas para que las personas se focalicen en la cuenta de resultados y en los objetivos. Nada es incompatible, al contrario. Pues Manuel Fernández Jarias, especialista en el bienestar del trabajo y coach de directivos. Un placer recibirte aquí en El Mirador de hoy lunes. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado de compartir con vosotros. Un placer. Salud. Un placer, igualmente.